La sal no es solo un mineral habitual que utilizamos en nuestra vida diaria para cocinar. Su poder espiritual está oculto en textos y rituales antiguos que demuestran que su papel es mucho más profundo. Desde tiempos remotos, la sal ha sido vista como símbolo de pureza, preservación y protección, así como un poderoso instrumento en prácticas espirituales. Podemos encontrar referencias a la sal en la Biblia, donde a menudo se asocia con pactos eternos y la protección divina. Para muchos creyentes, la sal se ha convertido no solo en un objeto de uso cotidiano, sino en un verdadero arma en la lucha espiritual. A lo largo de diferentes épocas, la gente ha creído en las propiedades especiales de la sal. No solo podía conservar alimentos, sino también proteger contra el mal. Se creía que la sal tenía el poder de purificar los espacios e incluso ayudar a lidiar con la energía negativa que rodea a las personas. Cuando Jesús dijo a sus discípulos que eran la sal de la tierra, no fue solo un símbolo, sino una indicación de la importancia de su misión espiritual en el mundo. Así como la sal mejora el sabor de los alimentos y los protege de la corrupción, los creyentes deben preservar la pureza de la fe y proteger el legado espiritual. Muchos se preguntan por qué la sal es tan importante en las prácticas espirituales. La respuesta radica en sus cualidades naturales y en su conexión con los aspectos espirituales de nuestra vida. ¿Cómo puede un mineral tan simple convertirse en un medio que ayude al creyente a enfrentar el mal? Todo se debe a que, como enseñan muchas tradiciones espirituales, el mundo físico está intrínsecamente ligado al mundo espiritual, y las acciones con objetos físicos, como la sal, pueden tener reflejos en el ámbito espiritual. Lo importante es usar esta herramienta correctamente, comprender su significado y aplicarla con fe en su propósito divino. Desde tiempos antiguos, la sal ha sido utilizada no solo como ingrediente culinario, sino también como un poderoso medio para el trabajo espiritual. En las antiguas tradiciones, se consideraba una herramienta protectora, capaz de purificar y expulsar el mal. En el cristianismo, su papel especial se confirma en muchos textos, donde la sal se menciona como símbolo de pureza y del pacto divino. En la práctica moderna, existen tres formas principales en que la sal puede romper maldiciones y atraer bendiciones a la vida del creyente. El primer método es el uso de la sal para purificar espacios. En la tradición espiritual se cree que las energías negativas pueden acumularse en el entorno, afectando nuestra vida, creando sensaciones de pesadez, ansiedad o incomprensión. Para liberarse de tales influencias, muchos creyentes recurren a la sal. La costumbre de esparcir sal en las esquinas de la casa o a lo largo del perímetro de una habitación ayuda a crear una barrera que repele el mal y purifica el espacio. Es importante acompañar este ritual con oración y pedir protección divina. Este sencillo acto ayuda a aliviar la tensión, restaurar la armonía y atraer bendiciones al hogar. El segundo método es el uso de la sal en rituales de purificación personal. Este enfoque se utiliza cuando una persona siente que está siendo influenciada negativamente, envidia, malas intenciones o incluso maldiciones. La sal puede ayudar a eliminar esta carga. Los creyentes utilizan baños de sal o frotan su piel con sal mientras rezan. En este caso, la sal actúa como un conductor que extrae toda la negatividad de la persona, permitiéndole purificarse de aquello que agobia su alma. Es esencial tener fe en el poder purificador de la sal y apoyar este ritual con oración. Después de tal práctica, muchos experimentan una sensación de paz interior, alivio y renovación, lo que simboliza la obtención de una bendición divina. El tercer método es el uso de la sal como protección. En algunos casos, una persona puede sentir que ella
o su hogar están siendo objeto de un ataque espiritual, ya sea por malas intenciones de otros o por fuerzas oscuras. En estas situaciones, la sal se puede usar como barrera protectora. Uno de los rituales consiste en bendecir la sal a través de la oración y luego esparcirla en la entrada del hogar, a lo largo de las puertas y ventanas, e incluso alrededor de la propiedad. Esta barrera simbólica aleja cualquier mal y no permite que penetre en el hogar. Los creyentes consideran que de esta manera, la sal no solo protege contra la negatividad, sino que también atrae bendiciones divinas, creando un aura de seguridad y armonía alrededor del hogar. Es importante recordar que cada uno de estos métodos debe ir acompañado de oración sincera y fe en el poder de la sal. Sin la ayuda divina, la sal no es más que un mineral, pero con fe se convierte en una herramienta poderosa para transformar el estado espiritual y protegerse del mal. Como cualquier ritual, su uso requiere conciencia y tranquilidad interior. Solo entonces puede ayudar a romper maldiciones, eliminar influencias negativas y abrir el camino hacia la obtención de bendiciones. De esta manera, la sal simboliza la purificación, la protección y la conexión con lo divino. Puede servir como un recordatorio de nuestra responsabilidad espiritual y la importancia de cuidar nuestra alma. Los creyentes que la utilizan en sus prácticas comprenden que, al igual que cualquier otro medio, la sal actúa solo cuando hay una fe sincera y disposición para el desarrollo espiritual. La sal no es solo un elemento que conserva los alimentos, sino un símbolo poderoso de pureza espiritual, protección y fortaleza. En la Biblia, la sal desempeña un papel simbólico importante, como se puede ver en las numerosas referencias a ella. Este mineral se considera más que un simple elemento natural. Representa el poder espiritual y el pacto con Dios. El simbolismo de la sal en la Biblia abarca conceptos como la pureza, la eternidad, la preservación y la justicia. Cada uno de estos significados está relacionado con los mandamientos divinos y los pactos que fortalecían la fe y guiaban las acciones de las personas. Uno de los pasajes más conocidos en la Biblia donde se menciona la sal es en el Evangelio de Mateo, donde Jesús les dice a sus discípulos: «Vosotros sois la sal de la tierra». Esta expresión señala la importancia de los discípulos en mantener la verdadera fe y los principios espirituales. Así como la sal preserva los alimentos de la corrupción, los creyentes deben proteger y sostener la pureza espiritual del mundo. Es un llamado a no perder su fuerza espiritual y a permanecer fieles a Dios, a pesar de las dificultades y pruebas de la vida. Además, en el Antiguo Testamento, la sal se menciona frecuentemente como un elemento utilizado en los sacrificios. Por ejemplo, en el libro de Levítico, Dios ordenó al pueblo de Israel que añadieran sal a cada ofrenda llevada al altar. Esto destaca su papel como símbolo de pureza y santidad. La sal se usaba para purificar la ofrenda y otorgarle un poder divino, de modo que fuera aceptada por Dios. De esta manera, se convirtió en un símbolo de la conexión entre el hombre y Dios, una conexión que debía ser sólida, como un pacto eterno. Uno de los ejemplos más notables del simbolismo de la sal en la Biblia es la historia de la esposa de Lot. Cuando Dios destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra por sus pecados, la esposa de Lot, al volverse a mirar las ciudades en ruinas, fue convertida en una estatua de sal. Este acto no fue solo un castigo, sino también un símbolo de las consecuencias de desobedecer a Dios. La sal aquí actúa como un recordatorio de que violar las leyes divinas puede llevar a consecuencias graves. Esta imagen ha perdurado en las tradiciones bíblicas, como una advertencia
de la necesidad de seguir la voluntad de Dios y no desviarse de sus mandamientos. Asimismo, en la Biblia, la sal está asociada con el concepto de pacto eterno. Por ejemplo, en el libro de Números, se menciona el pacto de sal entre Dios y David. Este pacto, al igual que la sal misma, simboliza la eternidad y la naturaleza inmutable de las relaciones entre Dios y su pueblo. El pacto de sal significaba que la relación con Dios debía ser inalterable y eterna, como la sal, que conserva su esencia independientemente del tiempo. Este símbolo se utilizaba para destacar la solidez y la indisolubilidad del vínculo con Dios. La sal también juega un papel importante en el contexto de la purificación y la expulsión del mal. En la Biblia se pueden encontrar ejemplos de cómo los profetas usaban la sal para purificar el agua o la tierra. Uno de estos ejemplos es la historia del profeta Eliseo, quien, por la voluntad de Dios, purificó una fuente de agua contaminada arrojándole sal. Este acto se convirtió en un símbolo de que, con la intervención divina y la fe, incluso lo más impuro y desechable puede transformarse en algo limpio y bendito. Otro significado importante de la sal, en la Biblia, está relacionado con su capacidad de influir en la vida espiritual y física. En el Evangelio de Marcos, Jesús dice, «Porque todo será salado con fuego, y toda ofrenda será salada con sal». Este versículo señala el poder purificador de la sal y su significado espiritual. La sal penetra en lo más profundo de las cosas, de la misma manera que la fe penetra en el alma del ser humano, purificándola y acercándola a Dios. De esta manera, la sal en la Biblia representa un símbolo poderoso que conecta lo físico y lo espiritual. Sirve como un recordatorio de pureza, fidelidad y pacto con Dios, así como de que cada persona debe esforzarse por mantener la pureza espiritual y la fortaleza de la fe. Al usar la sal en sus rituales y ceremonias, los creyentes subrayan su devoción y sinceridad ante Dios, esperando su misericordia y protección. La sal, como símbolo de protección espiritual, ha sido utilizada desde tiempos antiguos para proteger el hogar y la familia de energías negativas y fuerzas malignas. En muchas tradiciones religiosas y culturales, se considera una herramienta poderosa capaz de purificar los espacios y crear un escudo invisible alrededor de ellos contra todo lo negativo. El uso de la sal en las prácticas espirituales siempre ha estado acompañado por la fe en su capacidad de proteger, purificar y atraer bendiciones. Uno de los métodos más conocidos de uso de la sal para proteger el hogar es esparcirla en las esquinas de las habitaciones. Se cree que es en los rincones donde se acumulan las energías negativas, las cuales deben neutralizarse. Para ello, se suele consagrar la sal mediante oración, y luego se esparce cuidadosamente en las 4 esquinas de cada habitación. Este sencillo ritual no solo ayuda a proteger la casa del mal, sino que también restaura la armonía y la paz en el hogar. Es importante recordar que este ritual no tiene un efecto mágico en sí mismo. Su poder reside en la fe y la actitud espiritual de quien lo realiza. Además, la sal se puede utilizar para proteger el umbral de la casa. Para ello, se debe esparcir una pequeña cantidad de sal en la entrada, formando una especie de barrera protectora que impedirá que el mal entre en el hogar. Este método se aplica a menudo cuando se siente tensión en la casa o hay una sensación de que las energías negativas han invadido el espacio. La sal no solo repele el mal, sino que también purifica simbólicamente la entrada al hogar, creando una sensación de seguridad y comodidad para todos los que se encuentran dentro. Otro método eficaz de protección de la familia mediante la sal es llevar a cabo un ritual alrededor de la casa. Para ello, los creyentes esparcen sal consagrada alrededor del perímetro de la propiedad
o del propio edificio, rezando al mismo tiempo y pidiendo a Dios protección para el hogar y sus habitantes. Este rito ayuda a crear un círculo simbólico que protege la casa del mal, el mal de ojo y las malas intenciones del exterior. Es importante realizar este ritual en un estado de paz espiritual y con una fe sincera en su efectividad. El uso de la sal para protección no se limita solo a las fronteras físicas del hogar. La sal también se emplea para purificar objetos personales, como ropa o joyas. Por ejemplo, si una persona siente que ha sido objeto de energía negativa o malas intenciones, puede colocar su ropa o pertenencias personales en sal disuelta durante varias horas. Esto ayuda a eliminar la negatividad acumulada y a restaurar la protección. Después de este proceso de limpieza, los objetos parecen llenarse de una nueva energía y la persona se siente más protegida. Además de proteger contra la negatividad externa, la sal ayuda a eliminar los conflictos internos y la tensión dentro de la familia. Si en el hogar ocurren con frecuencia discusiones, peleas o malentendidos, los creyentes pueden usar sal para restaurar la paz y la armonía. Una de las maneras de hacerlo es esparcir sal en el umbral de cada habitación, pidiendo a Dios que restablezca la armonía y el entendimiento en la familia. Este ritual no solo purifica el espacio, sino que también crea un ambiente de paz y tranquilidad dentro del hogar. Es importante señalar que el uso de la sal como herramienta espiritual requiere una comprensión de su significado simbólico. Sin fe ni práctica espiritual, seguirá siendo solo un mineral. Pero cuando la sal se usa con intención y oración, se convierte en un poderoso instrumento en manos del creyente, capaz de proteger el hogar y a sus habitantes del mal y de atraer bendiciones divinas. En última instancia, la sal no es solo un ingrediente para cocinar, sino un símbolo antiguo de pureza espiritual y protección que ayuda a las personas a sentir seguridad y paz en su hogar. Para que la sal realmente funcione como una herramienta de protección, es importante utilizarla con el corazón abierto y con fe en su poder. Los rituales conscientes con sal, ya sea esparciéndola en las esquinas o creando un círculo protector alrededor del hogar, permiten al creyente sentirse protegido contra el mal y a su hogar lleno de luz y bendiciones. Este simple pero efectivo instrumento sigue siendo relevante hoy en día, ayudando a millones de personas en todo el mundo a mantener la pureza y protección espiritual. La sal es un símbolo antiguo de poder espiritual que sigue siendo un medio potente para combatir las energías negativas y el mal. La fe en sus propiedades protectoras y purificadoras permite a cada creyente usar este sencillo mineral como una herramienta de lucha espiritual. Es importante recordar que la sal no actúa por sí sola. Su poder se revela a través de la fe, la oración y el uso consciente. Precisamente la práctica espiritual y el sincero deseo de pureza son lo que le otorgan su fuerza, capaz no solo de repeler el mal, sino también de atraer bendiciones. Hoy, cuando el mundo enfrenta muchos desafíos, la lucha espiritual se convierte en una parte esencial de la vida de cada creyente. El uso de la sal puede ser una de las formas de esa lucha, ya sea para la purificación del hogar, la protección de la familia o la limpieza personal. La sal ayuda a fortalecer las fronteras espirituales y restaurar la armonía interior. Es importante acercarse a estos rituales con el corazón abierto, fe en su eficacia y la intención sincera de alcanzar la pureza espiritual. Cada uno de nosotros puede usar el poder de la sal en su vida, recurriendo a ella como símbolo del pacto espiritual con Dios. Que este simple mineral sea un recordatorio
de que incluso las cosas más cotidianas pueden tener un profundo significado espiritual. En la lucha contra la negatividad, la sal ayuda a fortalecer la fe, proteger el hogar y encontrar la paz interior. Cree en su poder, reza, y que la sal se convierta en tu aliada en el camino hacia la protección espiritual y las bendiciones. Gracias por ver hasta el final. Espero que este material te haya sido útil y te haya ayudado a comprender mejor cómo usar la sal en las prácticas espirituales. Si te gustó, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte nuevos videos. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría saber tu opinión. Nos vemos en los próximos episodios.